estamos con el otro, estamos con todo, pero qué nivel. Bueno, buenas noches para todos. Estamos transmitiendo en el Face mío, Padre Gabriel Lavía, también en el de la parroquia. Estamos también y con el Instagram de los jóvenes del decanato. Así que bueno, bienvenidos a medida que se vayan sumando, si van mandando saluditos. No sé si alcanzo a ver realmente esta vuelta, no sé si voy a alcanzar a ver, pero bueno, vamos a ir esperando que se vayan sumando, que vayan entrando. Ahí voy viendo en el Instagram, pero no alcanzo a leer los nombres. Así que bueno, un saludito, un dedito arriba, un saludo. Acá también, acá también. Bueno, hoy voy a ir dando vueltas a medida que vaya hablando, voy a ir mirando a uno a otro, así que para que podamos entre todos compartir. ¿Mm? La verdad es que un lindo día como para empezar a caminar. Después yo lo vuelvo a explicar a medida que van entrando, pero la idea es que podamos ir caminando durante este tiempo pascual, revisando la historia de la salvación, reconociendo nuestra propia historia y preparándonos a Pentecostés. La idea es como que vaya creciendo en nosotros el deseo del Espíritu para que podamos ir transformando nuestro corazón y lleguemos a Pentecostés llenos de la presencia o con un corazón tan deseoso que el Espíritu nos llene el domingo de Pentecostés. Así que un poco así vamos a ir viendo. Como tal, bueno, para los que no saben, esta es mi segunda prueba en vivo. La verdad es que hice el lunes una para los chicos de la Secretaría Regional de la Renovación, hablando del tema de la oración. Y bueno, ahora estamos viendo, ahí van entrando algunos. Muy bien, bárbaro por acá también. Ya tenemos unos cuantos, a ver si alcanzo a leer. No, ni así, 6 ya tenemos en el Instagram. Tenemos 32 en el Face, así que muy bien. Bueno, insisto, la idea es que podamos tener un encuentrito a la semana. Creo que hay mucha sobresaturación, hay un montón de información que está dando vuelta en la red, hay muchos que están haciendo cosas, ¿no? Y eso, primero tenemos que dar gracias a Dios de que la pandemia no nos inmovilizó, por el contrario, nos puso en movimiento de una manera distinta. Para muchos, en mi caso por lo menos, implica tener que repensar todo. Uno no está acostumbrado, me gustan las redes, me gusta la tecnología, pero uno no está acostumbrado a manejarla cotidianamente. Así que ahora esto implica, bueno, repensarlo y replantearnos algunas cosas, mirar con otros ojos. Así que bueno, por eso esta propuesta también que nos va a ayudar a todos a ir creciendo y madurando en esto del uso de las redes de una manera, yo diría, positiva, de una manera evangelizadora, porque todos hemos perdido algún momento tiempo en las redes. Todos hemos estado algún tiempo que uno dice, uy, se me fue una hora y ¿qué hice? Nada. ¿No? Entonces creo que esta pandemia, esta cuarentena nos está ayudando a repensar, a replantearnos el cómo usar las redes. Los invito, que ya han pasado unos minutitos, los invito a que comencemos con un cantito al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine, que sea Él el que nos vaya guiando en esta historia de salvación, porque de hecho en la historia de la salvación el Espíritu Santo es el que va actuando, siempre, siempre el Espíritu está presente. Así que los invito a que hagamos un momento de oración. Me van avisando, me van tirando algún dato si se escucha bien, si estamos en orden. La señal, ya lo sabemos, las señales de internet no vienen siendo buenas, porque estamos un poco saturados, estamos todos en las redes, entonces la calidad de las transmisiones baja, pero vamos a intentar que todo salga bien. Le pedimos al Espíritu entonces que nos acompañe. Entra, te abro
Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón. Lléname con tu amor. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven Espíritu Santo. Ven a llenarnos con tu presencia, ven a llenarnos con tu amor, ven a llenarnos de tu gracia, ven a traernos la alegría, el gozo, la paz. Ven Espíritu Santo e inunda nuestro ser, inúndanos con tu amor, con tu gracia. Ven Espíritu Santo a iluminar nuestra inteligencia para que podamos comprender, entender lo que tú nos tienes preparado en esta noche. Ven Espíritu Santo a fortalecer nuestra voluntad para que podamos decidirnos cada día por el seguimiento del Señor. Ven Espíritu Santo, ven a hacernos gozar de tu celestial consuelo, de tu dulce compañía. Ven Espíritu Santo, porque necesitamos de ti. Ven, ven Espíritu Santo, ven. Le pedimos a María, nuestra Madre, la llena de gracia, especialmente en este día en el que comenzamos la novena de Nuestra Señora de Guadalupe, le pedimos a ella que también interceda por cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Bueno, vamos a entrar en ritmo. A ver, espero poder hacerlo. La idea, cuando encontré el material, me pareció muy bueno. La verdad es que me pareció interesantísimo poder recorrer la historia de la salvación, pero descubriéndonos en esa historia, descubrir que la historia de la salvación, cuando uno habla de Moisés, de David, de los profetas, la misma creación, que también nosotros tenemos una historia ahí, que nosotros en nuestra propia historia también estamos en una historia de salvación, porque ahí también Dios está actuando. Entonces, la propuesta es que vayamos haciendo en estos 7 jueves hasta Pentecostés, vayamos recorriendo esa historia
y vayamos descubriendo los aspectos que son buenos, que necesitamos para nosotros. Quiero comentarles o empezar con una historia, una pequeña anécdota. Cuenta la historia que un día un monje se acerca a su maestro, al prior, y le dice: maestro, desde hace tiempo vengo leyendo la escritura para memorizarla, para tenerla de memoria, para saberla, pero no lo logro. ¿Usted tiene algún método para que yo pueda aprenderla de memoria? El maestro, el monje, se hizo como el desentendido y en un momento le dice: mira, toma ese cesto todo sucio y viejo y trae del arroyo agua para regar las plantas que tenemos aquí en el jardín. Al monjecito le resultó muy extraño el pedido, pero acostumbrado a obedecer, acostumbrado a que el maestro sabe por qué pide las cosas, empezó a hacerlo y comenzó a cargar agua en el cesto y lógicamente cuando llegaba al jardín casi no tenía agua. Lo hizo un día, 2 días, un mes entero, 3 meses haciendo el mismo intento y nunca logró nada. Entonces un día se acerca, ya como agotado se acerca al maestro y le dice: maestro, yo no le hice caso, pero no he podido regar las plantas. El maestro le dice: trae el cesto. Cuando el joven trae el cesto estaba limpio y reluciente. Y el maestro le dice: vos no tenés que aprender la escritura para saberla de memoria. Vos tenés que dejar que la escritura pase por tu ser para que te vaya purificando, limpiando, adornando. ¿Ves el cesto? Cuando vos lo tomaste, ese primer día estaba todo sucio. Hoy está limpio y reluciente. ¿A qué apunta la anécdota? Apunta a que nosotros no podemos aprender la escritura de memoria. No quiero hablar mal de mis hermanos evangélicos, protestantes, simplemente para poder citar. Cité de memoria, dije tal cita. Porque en verdad eso no serviría para nada. La escritura no fue escrita, la Sagrada Escritura, la Biblia, no fue escrita para que nosotros la aprendamos de memoria. La Biblia fue escrita para que nosotros nos salvemos, para que nosotros lleguemos al cielo. Por tanto, es otro el sentido de la Biblia. La Biblia no está, insisto, para aprenderla de memoria, sino para que a través de ella encontremos el camino de la salvación. Por eso lo que queremos hacer en estos encuentros es caminar con la Biblia, pero no aprenderla de memoria. Lo que queremos es que ella nos purifique, nos limpie, nos dé vida nueva, nos vaya haciendo resplandecientes para cuando lleguemos a la gloria celestial. ¿Por qué es importante conocer? ¿Por qué es importante saber o meditar sobre la historia de la salvación? Yo puse 2 puntos que nos pueden ayudar también a nosotros. Primero, porque nos permite el conocer la historia de la salvación, nos permite saber, conocer a nosotros, en qué etapa de la historia de la salvación también estamos nosotros. Insisto en esta idea, no solo la Biblia tiene una historia de salvación, sino que cada uno de nosotros tiene su propia historia de salvación. Si quieren también, la podemos tener como parroquia, la podemos tener como familia, la podemos tener como comunidad del decanato, la podemos tener como diócesis, como iglesia universal. Tenemos una historia de salvación, insisto, porque es una historia en la que Dios entra, en la que Dios se mete, se hace partícipe de esa historia. Por eso se convierte en historia de salvación. Segundo, ¿para qué nos puede ayudar conocer la historia de la salvación? Primero, para saber dónde estoy parado. Segundo, para poder discernir los momentos de mi vida. Digo, vamos a poner el ejemplo concreto. Hoy estamos en una pandemia
que afecta a todo el mundo. Hoy estamos en particular en una cuarentena, aquí en Argentina, en una cuarentena que nos impide, por ejemplo, llevar adelante las actividades cotidianas como las hacíamos habitualmente aquí en la parroquia. No hay grupos parroquiales, no hay catequesis, la misa es sin fieles, no hay bautismo, no hay casamientos. ¿Cómo discierno? ¿Cómo sé lo que Dios quiere para mí en este momento concreto si no conozco la historia de la salvación? La historia de la salvación me va a ir dando pautas, no para que yo copie, sino para que yo entienda. Y al entender voy a poder actuar. ¿Qué me pide hoy Dios? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que dar al mundo de mi fe en este momento concreto? ¿De qué manera tengo que encararlo? Bueno, la historia de la salvación, cada paso de la historia de la salvación me va a ayudar a discernir, a ver por dónde va la historia. Entonces, estas son las dos claves, por lo menos podría haber muchas más, pero simplemente me detengo en estas dos. Conocer, por un lado, identificar en qué momento de la historia de la salvación estoy yo personalmente y discernir qué parte, cuál es el proyecto de Dios en esta historia concreta que hoy estoy viviendo. La historia de la salvación me ayuda a esto. Vamos a entrar en tema. Vamos a entrar en la primera parte. Vamos a tomar como referencia, en particular vamos a tomar los primeros 3 capítulos del libro del Génesis. Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Pero como tal quiero ampliarlo un poquito más a Génesis 1 a 11, los primeros 11 capítulos del Génesis. Tenemos que tener claro algo. Los 11 primeros capítulos del Génesis no son historia. No son historia. Eso es importante tenerlo claro. Son maneras poéticas de expresar los principios fundamentales de la vida. De dónde venimos, por qué hacemos cosas que están mal, por qué tenemos distintos lenguajes, por qué alguien puede matar a otro. Es decir, esas preguntas que están como de fondo, el Génesis, el libro del Génesis, del capítulo 1 al 11, los cuentan de manera poética, me cuesta decir cuento porque sonaría como que es una fantasía, pero como tal es un cuento didáctico. Es un cuento didáctico, es un cuento que nos ayuda a entender una idea. Como yo les conté este cuentito del monje, para entender cuál es el principio que queremos que rija estos encuentros, la palabra que pase a través nuestro, era, para no decirlo, quiero que la palabra pase y me purifique, me limpie. Bueno, les conté el cuentito. Queremos ser como ese cesto por donde el agua viva de la palabra pase y nos vaya purificando. Lo mismo sucede en los primeros 11 capítulos del Génesis. Los que vamos a tomar hoy, a reflexionar, son los primeros 3. Es como una obra de teatro, como una ópera, una obra de teatro, en 3 actos, 3 momentos significativos, 3 momentos que nos pueden ayudar a reflexionar sobre la historia de la salvación y sobre nuestra propia historia. Primer acto. Vamos al primer acto, que es el de la creación. Génesis 1:1 a Génesis 2:28, 29, más o menos. Hasta ahí vamos a tomar en este primer momento. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de un Dios que empieza a poner orden. Dice el texto que al principio era un caos y sobre ese caos volaba, dice, el Espíritu de Dios. Aleteaba, depende de las traducciones, aleteaba el Espíritu de Dios. Qué interesante, Dios empieza a poner orden. El orden para Dios es un signo también de su amor, de su presencia. El orden para Dios es poner las cosas en su lugar, acomodarlas de tal manera de que todo esté bien armadito, bien organizado. Hay el padre Raniero Cantalamessa, que muchos seguramente conocerán, cuando él en su libro
sobre el Veni Creator, sobre este himno al Espíritu Santo, comienza Veni Creator, ven Espíritu Creador. Él dice que el Espíritu en el inicio transformaba el caos en cosmos, el caos en orden. Por eso es importante, ¿ve? Esta es la parte espirituosa, llamémosle, de estos encuentros. No solo saber más, sino también que nos vaya tocando el corazón. Por eso es importante que cada día le pidamos al Espíritu Santo que ponga orden en nuestro caos, que ponga orden en todas esas cosas que están desordenadas en nuestra vida. A ver, tomate un instante. Vos sabés, mejor que yo, y como Dios lo sabe, cuáles son los ámbitos que están desordenados. ¿Qué aspectos de tu vida están desordenados? Que vos lo sabés, vos sabés. Y a veces haces muchos esfuerzos, pero no pasa nada. A veces te preocupás por querer ordenarlos y no podés. Bueno, ¿por qué no le pedís al Espíritu? A ese Espíritu que aleteaba sobre el caos original, sobre el caos, ¿no?, antes de la creación, ¿por qué no le pedís que vaya poniendo orden? Fíjate que Dios va haciendo la creación y los primeros 3 días hace las grandes cosas. Separa la luz de las tinieblas, separa la tierra del agua. Lo primero es lo grande, como cuando nosotros acomodamos el cuartito de los cachivaches. Tenemos desordenado el cuartito de los cachivaches, lo empezamos a ordenar, primero empezamos por lo grande. Pero los últimos 3 días, Dios adorna la creación. Yo te pido que después vos vayas, si querés, volvés a repetir el video, si te animás a aguantarme otra vez, pero si no, por lo menos que vayas buscando los textos, vayas tomando el relato de la creación y vayas buscando, y vayas viendo, vayas mirando, leyendo con esta mirada, cómo Dios, primero las cosas grandes y después los detalles, después los adornos. Y en ese adorno aparece el adorno más bello de la creación. Aparece el adorno más lindo, el más hermoso, el que hace única la creación, que somos nosotros, los hombres, la humanidad, el hombre creado por Dios. Somos los más bellos, somos, yo lo decía los otros días, somos los únicos con los que Dios puede entrar en relación casi de igual a igual, casi de igual a igual. Nosotros podemos abrir nuestro corazón y Dios abre también su corazón. El hombre creado del polvo, dice el texto que tomó el barro, la arcilla y con eso modeló al hombre. Eso está en el capítulo 2. Recordemos también, de paso aprendemos un poquito más, hay 2 relatos de la creación, 2 maneras de ver el mismo hecho. Dios crea. Uno es el que va continuado día por día, del primero al sexto, y el séptimo descansa, y el otro es que va creando hasta que crea al hombre, o crea al hombre, mejor dicho, y después le va entregando esa creación al hombre. 2 relatos, 2 maneras de ver lo mismo. En el capítulo 1 y capítulo 2 está fundamentalmente todo esto. Pero el hombre creado del polvo, el polvo del que es creado, esta arcilla del que es creado, le está dando ya una pauta al hombre. El hombre es limitado, el hombre tiene límites, nos guste o no nos guste. Los experimentamos, pero nos guste o no nos guste, tenemos límites. Tenemos una marca, hasta acá podés llegar, no más. ¿Pero por qué Dios nos limita? Porque no somos Dios, así es simple, no somos Dios. Por eso tenemos límite, porque somos criaturas, somos creados. Dios ha puesto en nosotros, ya vamos a llegar, un aspecto de trascendencia, un aspecto de grandeza, un aspecto casi que me atrevo a decir de divinidad. Pero cuidado, no somos Dios. No somos Dios. Y esto es importante porque cuando veamos el tema del pecado, que ya vamos a llegar, ahí es a donde el tema de querer ser dioses va a entrar en juego. El deseo de trascendernos, pero que nos puede jugar una mala pasada porque en vez de trascendernos, queremos quitar a Dios del lugar. No voy a entrar antes de tiempo. Lo importante ahora,
que empecemos a pensar, el hombre creado del polvo que tiene límites, que tiene un margen en el que puede moverse. Pero a su vez también es un ser viviente, no es una cosa, no es una cosa, no es una piedra, no es una pared, no, es un ser viviente, tiene una vida. ¿Por qué? Porque Dios mismo sopla su espíritu vivificador en nuestro ser. No somos solo criaturas, no solo somos barro, también está el aspecto divino. Somos un ser viviente, el soplo divino que insufla vida. Por tanto, en nosotros ya hay ese aspecto de divinidad. Y es importante también reconocerlo, porque eso es lo que nos permite entrar en relación con Dios, trascender la realidad meramente material, lo que nos permite vivir de una manera distinta. Por eso San Pablo, en alguna de sus cartas, insista. Lo decía, por ejemplo, en la carta a los Colosenses el domingo de Pascua, donde nos insistía Pablo, pongan la mirada en las cosas del cielo, porque ustedes están llamados al cielo. Nuestra humanidad, que es necesaria, que la tenemos, nuestro cuerpo, nuestra fragilidad, que está en nosotros, no nos puede impedir reconocer o saber o aspirar a los bienes del cielo. Por eso, cuando nosotros incluso hasta en el hablar cotidiano, mirá cómo se ha rebajado, decimos, cuando alguien vive sin dignidad, cuando alguien se denigra a sí mismo por su estilo de vida, por su manera de vivir, se rebaja, porque se olvida este aspecto divino y se queda solamente en el aspecto de polvo, de tierra. Se queda solo en eso. No, tanto el cuerpo como el alma, lo material como lo espiritual, son esenciales a nuestra vida. Son esenciales. No podemos despreciar el cuerpo para quedarnos con el alma. A ver, te lo pongo en un ejemplo concreto para que entiendas a dónde estoy apuntando. Lamentablemente, muchos cristianos dedican o quisieran dedicar mucho tiempo o dedicarse solamente a rezar, a la vida espiritual. Nada más que eso. Y uno los escucha, cristianos comunes, ay, pero si yo tuviera más tiempo para dedicarme a lo espiritual. A ver, vamos a entenderlo también. Una cosa es que no hagas nada espiritual durante el día, eso está mal. Y otra cosa es que te quieras escapar del mundo en una vida espiritual que no es humana. No es humana. Porque nosotros, por humanidad, tenemos cuerpo y alma. Tenemos que cuidar los dos. Y el aspecto divino, el alma, nos llena de vida justamente para que transformemos, ya vamos a llegar también, para que transformemos este mundo. Nunca debemos olvidarnos eso. Sigamos así, no nos atrasamos tanto, ya llevamos un montón de tiempo y yo todavía no empecé. Bien, segundo aspecto de la creación del hombre, creados a imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Bueno, por un lado, el tema de la imagen significa que somos una copia de Dios. No somos Dios, somos una copia. Somos una representación. Hacemos referencia, pero no somos iguales. Tenemos aspectos divinos, pero no somos Dios. Tenemos aspectos humanos, pero nos trascendemos en nuestra humanidad. Entonces, esa imagen y semejanza lo que nos hace es ser parecidos, pero no iguales. Lo que nos permite tener la libertad, por ejemplo, es un don, es parte de esa imagen de Dios que somos, el poder elegir, el tomar decisiones. Los animales no toman decisiones. El Zeus, que casi todos conocen, me mueve la cola porque sabe que yo lo acaricio, le doy de comer, pero no puede entrar en una relación personal, no puede relacionarse conmigo. Me mueve la cola, me baila, me salta, le podrá tener, no sé, el instinto para quedarse conmigo, pero no
entra en una relación personal conmigo. Padre, pero que yo tengo mi perrito que me quiere y lo único que le falta es hablar. Sí, es parte de la domesticación de esos animales, pero no puede entrar conmigo. Padre, y se van al cielo. Ay, me encantaría, pero la verdad no sé. Yo seguro que sí quiero irme. Después, si las mascotas van o no, calculo que posiblemente, no sé. Es un problema de Dios, no es mío. Sigamos. El hombre ha sido creado en comunidad, y esto es importante. No fue creado solo. Fíjense qué lindo el detalle en el capítulo 2, versículo 18, donde Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Uno podría pensar, pero estaba rodeado de animales, tenía toda la creación, estaba solo. El corazón del hombre ha sido creado para ir al encuentro del otro. Padre, pero tenía a Dios, sí, pero necesitaba un igual, no una imagen y semejanza. Necesitaba un igual. Por eso Dios crea a la mujer. Casi que me atrevo a decir que, vieron que siempre decimos que la mujer sale del hombre. Bueno, yo casi que me atrevo a decir que es al revés. El hombre sale de la mujer, o mejor dicho, el hombre encuentra su ser más profundo en el encuentro con la mujer. Sin el encuentro con la mujer, sin la mujer, el hombre de alguna manera nunca se hubiera encontrado, nunca hubiera sabido claramente quién era. Necesita del otro para poder reconocerse más a sí mismo. Por eso, creado en comunidad, como Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ya estoy terminando esta primera parte y hacemos un cortecito con un tema musical, así no se aburren de escucharme. Por ahora vamos bien, ¿verdad? ¿Algún corazoncito ahí en el Instagram para saber que andamos en orden? ¿Algún dedito acá en el Face? ¿O ya se aburrieron demasiado? Espero que no. Pero la idea es ir entrando, ir conociendo. Pero espero que te vayas dando cuenta también de lo importante de conocerte a vos mismo, ¿no? En esto de conocer al hombre, cosa de poder descubrirlo, de poder darnos cuenta de quiénes somos. Voy terminando. El hombre creado por amor y para amar. Gracias los chicos, gracias acá también en el Face, gracias. El hombre creado desde el amor, Dios es amor, por amor, porque Dios nos ama y nos ama íntegramente, personalmente, y creado para amar. Ha colocado Dios en nosotros la capacidad de donarnos, la capacidad de salir de nosotros para ir al encuentro del otro. Esto es fundamental, porque por esto vuelvo a la imagen del cuentito del monje. No es conocer de memoria, no es saber. A veces basamos nuestra fe en lo que está acá en la cabeza y nuestra fe está aquí en el corazón. Nuestra fe, antes que nada, es creer que Dios me ama. Por eso me creó, por eso me salva, me redime del pecado y de la muerte para darme justamente la vida eterna. Esta es la clave. Es amor lo que mueve nuestra vida. Y por eso las personas que nos cerramos al amor, las personas que se cierran a amar, las personas que por debilidad, limitación o por decisión deciden no amar, son personas que no se realizan plenamente, porque no hay plenitud al no haber amor. Y por último, en el 1.28 también, ahí vemos, en el capítulo 1.28 de Génesis, ahí vemos cómo Dios hace partícipe de la creación, nos hace co-creadores, nos entrega la creación para que la cuidemos, para que la hagamos multiplicar, crezcan, multiplíquense, sean fecundos, cultiven la tierra, cuiden los animales. O sea, Dios da todo un mandato de acá, de este texto. Bueno, todos lo sabemos, el Papa Francisco hizo la Laudato Si, esta encíclica sobre la ecología. Y este es un aspecto importante también para nosotros. Es un aspecto muy, pero muy bueno. Vamos a escuchar, termino esto así después entramos en el pecado. Vamos a hacer un
un temita musical, esperen que encuentre aquí. Justamente es un canto sobre la creación, para que podamos cortar, para que podamos descansar, para que podamos tomar un vasito de agua, pero que nos ayude a ir meditando. Te dejo la pregunta. ¿Te das cuenta el lugar importantísimo que tenés en la creación? No sos casualidad, no sos azar en esta vida. No estás aquí porque sí. No estás simplemente porque un error de tus padres. Nada que ver, nada que ver. Hay un proyecto de Dios, hay un sueño de Dios. Dios tiene un sueño para vos, sí, para vos personalmente. Padre, pero ya vamos a ver dónde empieza la complicación. Escuchemos. Por tu océano azul y las aguas del mar, por todo continente y los ríos que van, por el fuego que dice como arbusto ardiente, por el ala del viento, quiero gritar mi Dios. Eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, presente en toda Los animales de la tierra y el agua, por el canto del ave y el cantar de la vida, por el hombre que hiciste semejante a ti y por todos sus hijos. Quiero gritar mi Dios. Tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, Dios presente en toda creación. La mano tendida que te invita a la danza, por el beso que brota al surgir la esperanza, la mirada de amor que levanta y reanima, por el vino y el pan. Quiero gritar mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, tú eres el Dios de amor. Mi Dios, tú eres grande y hermoso, Dios viviente e inmenso, presente en toda creación. Bien, tú eres grande e inmenso. Realmente, cuando uno empieza a pensar estas cosas, ¡guau! Por lo menos a mí se me vuela la cabeza. La verdad es que a ver, no es espanto, es admiración, ¿no? Uno queda sorprendido. Todo esto para nosotros, todo esto por nosotros, todo esto lo ha querido Dios en nuestra vida. Nos ha creado para eso, para poder mirarnos a los ojos. Bueno, hoy no podemos ni besarnos ni abrazarnos, pero
para poder encontrarnos corazón a corazón. ¡Wow! Terrible, impresionante. El proyecto de Dios es maravilloso. Ahora, uno me dirá, padre, pero este proyecto no está funcionando. No, no es que no esté funcionando. Nosotros, de alguna manera, en este ser imagen y semejanza, nos quisimos hacer iguales a Dios. Y ahí empieza el problema. No somos iguales. No somos iguales. Y quisimos hacernos iguales. Esto es el pecado. Fíjense que la tentación, la serpiente, capítulo 3, ya estamos del Génesis, capítulo 3, la serpiente les hace una propuesta. Serán como dioses. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Les propone al hombre y a la mujer, Adán y Eva, les propone que sean ellos quienes decidan cómo vivir. A ver, te lo pongo en un ejemplo muy tosco, muy bruto, típico del padre Gabriel. Vos imaginate que mañana intentes subirte a tu bicicleta y la bicicleta te diga, no, no voy a andar, porque hoy tengo ganas de saltar. Sí, suena gracioso, ya lo sé. Pero en el fondo el pecado es eso. Querer ser algo distinto de lo que somos. ¿Viste cuando decimos no le pidas peras al olmo? Bueno, el olmo está dando peras. Eso es el pecado. Algo totalmente contradictorio con el proyecto de Dios. El pecado consiste, en el fondo, en creer que yo, criatura, limitado, porque soy limitado, esa tierra, esa limitación de la que hablábamos recién, se manifiesta claramente en mi vida, porque no puedo saberlo todo, porque no puedo entenderlo todo, porque no, hasta mi vida es limitada. Tengo un inicio y tengo un final. Y en esa limitación yo, criatura, pretendo decirle a Dios cuál es el mejor proyecto. Pretendo decirle a Dios qué es lo mejor para mí. No, yo sé lo que yo necesito. Como si el auto, insisto, me pudiera decir qué es lo mejor para él. Para eso existe una computadora, para eso existe un mecánico que sabe cómo funciona el auto, entonces lo arregla. Entonces, este es el drama del pecado. El pecado es pretender vivir nuestra vida al margen de Dios, como si Dios no existiera, como si yo pudiera, insisto en esto, decir o decidir qué es lo mejor para mí. Pensá en tus decisiones, pensá en tus elecciones a lo largo de tu vida. Pensá las veces que intuyendo, vamos a ser buenos, que intuyendo lo que tenías que hacer, te decidiste hacer otra cosa. Ni hablar las veces que sabiendo lo que tenías que hacer, decidiste hacer otra cosa. Pensá cómo te fue. Pensá cuánta tristeza, cuánta soledad, cuánta angustia, cuánto dolor dejó en tu corazón. Todo porque pretendiste elegir sin Dios. Porque tomaste la decisión sin siquiera tal vez preguntarle a Dios qué era lo que Él esperaba, qué era lo que Él quería. Ese es el pecado. El mayor pecado es eso. Ese es el pecado de Adán y de Eva. No es comer una fruta. Es la desobediencia, es el pretender vivir al margen, querer ser Dios sin serlo. Hay muchas expresiones para decir estas cosas, pero ninguna se puede decir por las redes sociales. Pero es eso, es eso. De hecho, cuando San Pablo habla en las cartas, habla del pecado, él llama al pecado con una palabra griega que se llama hamartía. Hamartía significa errar al blanco, es cuando un arquero tira y le erra al blanco. Porque justamente el pecado es errarle al blanco, es errar la dirección hacia la que nosotros tenemos que ir, la que Dios ha soñado para nosotros. Bueno, padre, pero entonces no soy libre. Sí que sos libre.
Sí, totalmente libre para elegir lo mejor para tu vida. Digo, yo no conozco a nadie que elija lo peor. Una cosa es que yo sea capaz de sacrificar por algo mejor, pero elegir lo peor para mí, nunca. Digo, lo pongo en el ejemplo. Digo, ninguno de nosotros va a ir a un sanatorio, a un hospital, a meterse sin los resguardos propios, sin las precauciones propias con enfermo de coronavirus. O sea, ninguno va a ir a enfermarse. Que por servir a un hermano, que por hacer el bien, por estar cuidándolo, por estar atendiéndolo, te enfermes. Ah, eso es otra cosa. Pero enfermarte a propósito nadie lo haría. Bueno, eso es errar el camino, tomar una decisión equivocada. Hay algo importante que me gustaría dejar claro. El mal que hay en el mundo no proviene directamente del hombre. No proviene directamente del hombre, viene del diablo. Es el diablo el que provoca, el que insiste, me tienta, me ofrece el mal para que yo lo elija. Pero no viene de nosotros. Porque acordate, no lo dije cuando vimos el tema de la creación, cuando Dios mira la creación, después de cada día dice que vio Dios que todo era bueno, y cuando termina la creación, cuando termina de crear al hombre, vio Dios que era todo muy bueno, muy bueno. El pecado sí tiene como instrumento nuestra libertad. Yo soy responsable de mi pecado, pero no es una propuesta mía. Yo soy responsable de haber elegido abandonar a Dios. El mal no proviene del hombre, pero sí necesita de mi libertad. Sí necesita de mi libertad. Si yo elijo el bien, el mal no puede hacer nada. El demonio es la causa primera de todo pecado. Por eso, en la renovación de las promesas bautismales que habitualmente hacemos en la Pascua, lo primero que hacemos es renunciar al demonio, justamente como origen de todo mal, de todo pecado. Insisto, quiero que quede claro, porque ya van a salir a decir, entonces bueno, el problema es del demonio y no es mío. No, mi libertad me hace responsable de mi pecado, como lo hizo a Adán y a Eva, que los llevó a darse cuenta que estaban desnudos. El pecado los llevó a reconocer que habían perdido esa dignidad, habían perdido esa inocencia que estaba presente en ellos. Entonces, las consecuencias, quiero leerte algunas consecuencias. Esto lo voy a tomar directamente del librito donde vengo sacando esto porque para anotarlo en otra hoja no tenía sentido. Pero el pecado sí trastocó, quebró el proyecto de Dios en todos estos ámbitos. Acá estoy teniendo problemas, ahí está, se volvió a conectar. Dentro de nosotros mismos rompió esa unidad perfecta de cuerpo y alma. La enfermedad es parte de las consecuencias del pecado. Si no hubiéramos pecado, no nos enfermaríamos. Tampoco es verdad que porque mentí me duele la cabeza. Se entiende, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las consecuencias ontológicas, las consecuencias en el ser. Pero rompió, trastocó, quebró ese proyecto de Dios. También en la comunidad matrimonial, yo siempre lo digo a modo chistoso, mientras que el día de la creación, Adán le dice a Dios, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, el día del pecado le dice la que me diste. Y yo siempre lo comparo cuando los chicos o los hijos hacen cosas bien. Y entonces, mi hijo, ahí es mi hijo que es el abanderado, mi hijo que juega al fútbol, mi hijo. Ahora, cuando mete la pata es tu hijo, tu hijo. Mirá lo que hizo tu hijo. Bueno, eso que puede resultarnos chistoso y gracioso, en el fondo es signo también de esta ruptura, de este quebrarse interno que hay.
Se quebró la relación entre el varón y la mujer. Ya no eran carne de mi carne y hueso de mis huesos, sino que ahora es la que me diste. ¿Eh? El mismo hombre termina acusando a Eva. ¿Mm? También en la vida social, recordemos que una vez que, no vamos a entrar en detalle, pero sí recordemos que una vez que salen del paraíso, que son echados del paraíso, y Adán y Eva tienen a Caín y Abel, lo primero que hacen es matarse. ¿Mm? Lo primero que hacen, uno mata al otro, impera la ley del más fuerte, cosa que todavía vivimos. Ustedes se dan cuenta de que todas estas cosas del pecado son muy reales en nuestra vida. ¿Eh? Hoy nadie te puede decir que sí, que no, pero así estamos, así estamos. Y no solo los jóvenes, ¿eh? O sea, los jóvenes tal vez son los que más lo padecen, pero los adultos estamos muy mal también, ¿eh? Guarda, guarda. Pero todo lo social se destruye, se va como resintiendo, esos cimientos se van cavando. También en cuanto a la construcción del mundo, Dios nos había confiado la creación y ahora ¿qué estamos haciendo? Destruyendo la creación. Más allá de cómo venga este famoso COVID-19, todo esto nos está hablando, nos tiene que hablar y hacernos entender que tenemos que ser más cuidadosos, estar más atentos a la construcción del mundo. Uno se admiraba con algunas fotos que aparecían, por ejemplo, pongo el caso más típico de lo que aparecía, por ejemplo, en Venecia, ¿no? Que el agua de los canales se iba transparentando. Claro, al no haber movimiento. Bueno, padre, entonces no podemos hacer nada. No, no. Eso también quiero aclararlo. Dios quiere el progreso del hombre. Dios quiere que como humanidad progresemos. Dios no está en contra de los avances tecnológicos. Lo que nos dice es cuidado, con precaución, atención, midan hasta dónde, porque si por crecer, por progresar tecnológicamente, científicamente, vamos a destruir el resto, entonces no tiene sentido. No es ese el proyecto de Dios. No es ese el proyecto de Dios. Por último, el trabajo de ser dejó de ser la gloria del hombre y se convirtió en un peso. Con el sudor de tu frente sacarás la comida de cada día. Se convirtió en algo pesado. Es más, se convirtió en algo que se compra y se vende. Y en eso también tenemos que ser cuidadosos. El Papa Francisco, a ver, voy a nombrar dos papas para que entendamos por dónde viene la cosa. El Papa Juan Pablo II fue muy crítico, terriblemente crítico con respecto a el comunismo, porque él, y lo había experimentado en su propia vida, él veía y tenía claro que el comunismo terminaba quitando la dignidad a las personas. Claro, en apariencia uno tiende siempre a poner en blanco y negro, entonces si el Papa está en contra del comunismo, está a favor del liberalismo. Y hoy el Papa Francisco es muy duro con el capitalismo, porque el capitalismo tampoco respeta, tampoco respeta al ser humano, tampoco respeta a la persona. Por el capitalismo es que pasamos 20 horas laburando y después no tenemos tiempo para estar con nuestra familia, para estar con nuestros hijos. El capitalismo nos ha metido una idea de que tenemos que consumir y si no tenemos el último celular y si no tenemos el último televisor y si no tenemos... Y nos lleva, padre, bueno, güey, entonces, a ver, yo no quiero, no es este el tema, simplemente muestro los dos extremos como para que podamos darnos cuenta de que hay que buscar caminos, pero el pecado fue el que rompió esto. Y por eso estas posturas que vamos teniendo. Digo, otro día o en otro momento podremos trabajar un poco más el tema de la doctrina social de la Iglesia y entender más claramente esto. Pero lo pongo a modo de ejemplo, cómo el pecado ha roto con estas situaciones. No quisiera demorarme mucho más. La verdad es que les pido disculpas, podríamos hablar mucho del pecado, pero sí quiero que te des cuenta, sí quiero que tomes conciencia, sí quiero que te preguntes
que aproveches esta semana que vamos a tener. ¿Cómo afecta tu pecado a quienes te rodean? ¿Cómo afecta tu mal carácter? ¿Cómo afecta tu egoísmo? ¿Cómo afecta, cómo está afectada tal vez tu relación matrimonial, tu relación con tu familia, tu relación con vos mismo? ¿Cómo estás con vos mismo? ¿Te aceptás como sos? ¿Aceptás esto que sos, este que sos? ¿Aceptás tus luces y tus sombras? ¿Aceptás que esta es tu historia, que esta es tu realidad, que esto es lo que estás viviendo? Es importante preguntarnos esto, porque esta es parte de la historia de la salvación. Ya termino y te dejo 2 o 3 principios básicos de este primer día, pero es importante que vos también te dejes cuestionar por esto, a ver cómo está tu historia, tu realidad. No le tengas miedo a tu pecado, no le tengas miedo. No trates de esconderlo, no trates de negarlo. Tampoco lo exacerbes, pero sí reconocerlo. Porque ya ahora vemos, ¿qué dice Génesis 3:15? La gran promesa, este es el tercer acto, ¿no? Primer acto, la creación. Segundo acto, la caída. Tercer acto, la promesa de salvación. Uno de tus descendientes vencerá, aplastará la cabeza de la serpiente. Uno de tus descendientes te va a vencer. Un descendiente de la mujer va a ser el que va a traer la salvación. Dios quiere que su proyecto siga adelante. Dios, porque nosotros le hayamos roto, trastocado su proyecto original, no abandona su proyecto. Y esto es fundamental para nosotros. Fuiste creado, pecaste, Dios no te abandona. Dios nunca te va a abandonar. Dios siempre va a estar cerca tuyo. Esto es clave de nuestra fe, mis hermanos. Esto es clave para que lo vivamos. Te dejo, a ver, algunas conclusiones, tal vez muy rapidito. Estoy viendo que ya estoy llegando a la hora. Tengo miedo de que se me corte, sobre todo el Instagram, y tampoco quiero que se nos haga tan largo, chicos. Así que la verdad es que algunas conclusiones. Cada uno de nosotros tenemos estos 3 momentos: creados, caídos, prometidos. Cada uno de nosotros ha sido creado, cada uno de nosotros ha caído, cada uno de nosotros tiene la promesa. Pero también hay algunas constantes, y esto para mí es lo más importante en esta noche, que te quedes con esto. Dios pone orden y armonía. Dios no abandona al hombre en el pecado. Dios no cancela las páginas oscuras de nuestra vida. Acá me detengo. Dios no cancela las páginas oscuras de nuestra vida. Nosotros quisiéramos que no existieran. Dios no. Porque Dios es el único que puede sacar de eso malo algo bueno. Y es lo que va haciendo en nuestra vida. ¿Cuántas veces después de una metida de pata has salido fortalecido? ¿Cuántas veces después que te equivocaste has salido sabiendo, aprendiendo, conociendo más? ¿Cuántas veces tus errores, tus metidas de pata te han llevado a vivir más plenamente? Eso es lo que hace Dios. Esa es la clave. Entonces, la clave, insisto, estas 3 constantes. Dios quiere poner orden y armonía en tu vida. Te dejo como tarea para esta semana que pienses en qué ámbitos de mi vida necesitan que Dios les ponga orden, que Dios les ponga armonía. Dios no abandona al hombre en el pecado. Y entonces para que pienses también, a modo de tarea en esta semana, ¿dónde o cómo experimenté yo esa cercanía de Dios cuando pequé? ¿Cómo experimenté yo la cercanía de Dios en mi pecado? Tercero, Dios no cancela las páginas oscuras, sino que las recicla para bien. Para que lo piensen, me quedan 10 segundos en el Instagram y se me termina. Por las dudas, chau chicos. ¿Cómo recicló Dios la historia en tu vida? ¿Cómo recicló Dios tus páginas oscuras? Bien, y termino acá simplemente dejándoles la bendición y prometiéndoles que para la semana que viene intentaré ser más breve para que podamos escuchar un poquito más de música también.
El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarme. Nos encontramos el jueves que viene, 22 horas, por los dos canales, tanto el Facebook de la parroquia como el Facebook personal. Chau, chau.